Buenos días, estimados estudiantes. Les habla la profesora Jenna Gabriela Lado Macanilla, profesora del curso de comunicación. En esta oportunidad se realiza este video con la finalidad de explicar un poco acerca del primer tema del segundo bimestre. Pero antes de eso es preciso hacerles recordar lo siguiente. Nos encontramos en una época de pandemia donde debemos afrontar de una forma adecuada. Para eso he traído tres sugerencias muy importantes para que ustedes pongan en práctica. 1. Lavarse las manos de forma frecuente cada 20 minutos con agua y jabón. Cubrirse la boca antes de toser o estornudar. Evitar la exposición, chicos. No deben salir de casa. Bien, a partir de eso entonces, espero que tomen muy en cuenta estas recomendaciones. Pasamos a nuestra presentación del tema. Bien, el tema de esta semana es lo siguiente. Leemos textos instructivos. El propósito es leer comprensivamente e identificar información en textos instructivos. La competencia a desarrollar es leer diversos tipos de textos escritos en lengua materna. La capacidad es obtener información del texto escrito, reflexiona, evalúa la forma, el contenido, el contexto del texto. Los desempeños a desarrollar son los siguientes. Integra información explícita cuando se encuentra en distintas partes del texto o en distintos textos a realizar una lectura intertextual. Opina sobre el contenido, la organización textual, las estrategias discursivas y la intención del autor. Hay que tener en cuenta estos desempeños para desarrollar. Bien, ahora quiero que observen estas imágenes. Tenemos dos imágenes. En la primera imagen encontramos a una persona que aparentemente está nadando, pero tiene un problema. ¿Cuál es ese problema? Está pidiendo auxilios. ¿Qué quiere decir? Que se está ahogando. Entonces, en la segunda imagen tenemos también otro problema. ¿Cuál es el problema ahí? De que una persona está fracturada. Con respecto a esas dos imágenes, tenemos las siguientes preguntas. En cuanto a la primera, ¿qué harías si ves a una persona que se ahoga? Muchas veces nos encontramos en ese problema y no sabemos qué hacer, ¿no? En ese momento. ¿Cómo ayudarías a un amigo que se fracturó el brazo? ¿No? Para la segunda imagen. ¿De qué manera registrarías cada uno de los pasos que debes seguir frente a situaciones como estas? Entonces, son preguntas que ustedes van a desarrollar en la ficha de trabajo que se ha enviado esta semana. Bien, ahora vamos a pasar a nuestro desarrollo del tema. Vamos a leer los textos instructivos, pero para eso es necesario conocer qué son los textos instructivos. Bien, el texto instructivo proviene del verbo instruir, ¿no? En este caso, el texto instructivo es un texto donde describen los pasos a seguir para algún producto. Sirve como guía para que el usuario logre el correcto funcionamiento del producto adquirido y además de las instrucciones contiene también advertencias, descripciones, glosarios, directorios y de centros de mantenimiento si es necesario. Bien, los textos instructivos tienen un propósito. ¿Cuál es ese propósito? La de instruir, la de dirigir las acciones del lector, las de dar indicaciones, muestran pasos a seguir, ¿no? Materiales y cómo lo dice su nombre, ¿no? ¿Cómo lo dice su nombre? Instruir alguna actividad. Generalmente se aplica para resolver problemas de la vida cotidiana, por ejemplo, cómo utilizar un televisor, cómo cocinar, cómo instalar una computadora, cómo utilizar un objeto, cómo pintar un cuarto, etcétera, y otras actividades más. Bien. Entonces, tenemos características del texto instructivo. ¿Cuáles son esas características? Existen muchísimos textos, ¿no? Por ejemplo, texto argumentativo, texto descriptivo, los textos literarios. Sin embargo, este texto es muy diferente a los demás textos, ¿no? Por ejemplo, requiere un formato especial y característico. En los textos argumentativos se argumenta, ¿no? El formato es muy diferente. En este tipo de texto, lo que se hace es utilizar un formato pues adecuado donde contiene, por ejemplo, también una estructura. Desarrollo de procedimientos compuestos por pasos detallados que deben cumplirse para conseguir un resultado. Por lo general son secuencias fijas, pero a veces es posible hacer variaciones. Lenguaje claro, directo y lineal. ¿Qué quiere decir lineal? De forma cronológica.
Utilizar marcas gráficas como números, asteriscos o guiones para diferenciar o secuenciar la serie de pasos. Puede acompañarse con gráficos, con fotos, imágenes, ilustraciones, dibujos, según el tipo de texto instructivo al desarrollar. ¿Por qué dice según el tipo de texto instructivo a desarrollar? Porque hay varios tipos de textos instructivos y eso vamos a ver a continuación. Tenemos aquí los tipos de textos instructivos. Los tipos de textos instructivos son instructivo para niños, instructivo para armar objetos y las recetas. Los instructivos para niños. ¿Cómo son los instructivos para niños? Por ejemplo, uno de ellos es para lavarse los dientes, las manos, atar las agujetas o hacer un papelote. Los instructivos para armar objetos. ¿Cómo son? ¿No? ¿Qué indican o qué contienen? Contienen pasos a seguir, así como diagramas de armados y de las piezas a usar. Y las recetas o los recetarios, ¿no? Las recetas también son instructivas, pues guían sobre el procedimiento para preparar alimentos o bebidas. Cuando queremos preparar un alimento, por ejemplo, no sabemos cómo hacerlo. ¿Qué es lo que hacemos? Acudimos a los recetarios porque ahí nos indican cuáles son esos pasos que vamos a seguir para que nuestra comida sea, pues, adecuada. Y encontramos ahí, por ejemplo, los materiales a utilizar, los ingredientes, los pasos que debemos seguir para preparar nuestra comida. Bien, esos son los 3 tipos de textos instructivos que hemos considerado para presentar. Bien, ahora tenemos acá los ejemplos. Por ejemplo, tenemos acá un texto instructivo tipo recetario, ¿no? El nombre del plato, ingredientes, preparación, entre otros. También tenemos acá otro ejemplo, procedimientos de lavado de manos, ¿no? ¿Cuál es la manera correcta de cepillarse los dientes? Por ejemplo, del 1 al 5, ¿no? Los pasos para tener un cuidado adecuado de nuestros dientes. Y acá tenemos manual de primeros auxilios. Ese texto lo vamos a encontrar en el texto escolar de comunicación. Está en la página 63 y eso lo van a leer, también con esto van a trabajar y asimismo van a trabajar con el libro de actividades. Bien, para eso, para poder leer es necesario tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Tener en cuenta para leer los textos instructivos. Estas son las recomendaciones. Antes de la lectura, ¿qué vamos a hacer? Vamos a observar el texto de manera general. ¿Ya? Luego, durante la lectura, vamos a anotar las palabras claves, deduciendo el significado según el contexto y luego vamos a ir buscando en el diccionario para enriquecer nuestros conocimientos o nuestro vocabulario. Y después de la lectura nos vamos a preguntar, ¿qué conocimiento aprendí a partir de la lectura? ¿No? Entonces, eso es lo que van a desarrollar ustedes antes, durante y después de la lectura. Y también hay que tener en cuenta para responder las actividades de comprensión, ¿no? Las actividades siguientes. Primero vamos a ubicar las respuestas en distintas partes del texto, ¿no? Luego vamos a recordar la información del texto y vamos a corroborar nuestras respuestas. Deducir información a partir de las relaciones que puedas establecer y luego vamos a fundamentar nuestro punto de vista para poder llevar a cabo nuestro propósito de la clase. Bien, jóvenes, la actividad de esta semana es lo siguiente. Van a leer los 2 textos que están en las fichas. Eso también lo pueden encontrar en el cuaderno de actividades, en el texto escolar de comunicación. Y van a desarrollar las actividades de comprensión que están a nivel literal, inferencial y crítico en el texto. Bien, jóvenes, eso sería todo por hoy. Bien, ¿alguna duda? No se olviden de hacerlo posteriormente. Muchísimas gracias por su atención.